Existe una carretera que no aparece en ningún mapa, y si tú entras en ella, el tiempo se detiene. Yo no estoy exagerando. Mi reloj se quedó atrapado en el mismo horario por casi una hora. Y cuando yo conseguí salir, no existía ningún registro de que yo había estado allá. Esto ocurrió hace cerca de 2 años. Yo estaba volviendo de un viaje solo, conduciendo por la noche por una región que yo no conocía bien. Interior, sierra, de esas carreteras estatales que pasan por ciudades que tú nunca oíste hablar. GPS encendido, música baja, nada de errado. Yo estaba cansado, pero no con sueño. ¿Sabes aquel estado en que tú estás despierto pero la cabeza ya no está funcionando al 100%? Era exactamente eso. Y fue en ese estado que yo tomé una decisión que hasta hoy yo no consigo explicar correctamente. Yo salí de la carretera principal. No porque el GPS mandó, no porque había una señal, no porque yo necesitaba combustible o baño. Yo simplemente giré, como si supiera que debía girar allí, como si algo me hubiera jalado hacia esa dirección sin pedir permiso. Y ahí todo comenzó. La carretera era de tierra batida, estrecha, con hierba alta en los 2 lados. Nada fuera de lo común para la región. Este tipo de callejón aparece todo el tiempo en el interior. Lo que me llamó la atención fue que así que entré, el GPS se trabó. No perdió la señal, no recalculó, se trabó. La pantalla se congeló con el mapa de la carretera principal que yo había acabado de dejar, como si la aplicación simplemente no reconociera que yo había ido a otro lugar. Yo paré el coche, cerré la app, abrí de nuevo. El GPS demoró unos 30 segundos para cargar, lo que nunca había ocurrido antes con este celular. Y cuando cargó, mostró mi ubicación en medio de un campo en blanco, sin carretera, sin nombre de lugar, solo un puntito azul parpadeando en la nada. Yo tomé una captura de eso. Aún tengo esa foto. La lógica decía para yo volver, pero la carretera al frente de mí era recta, limpia, sin agujeros, y allá al fondo se podía ver lo que parecía ser una luz, tipo la luz de una ciudad pequeña en el horizonte. Y yo pensé, debe ser algún pueblito. La carretera solo no está en el mapa aún. Eso ocurre con carreteras rurales antiguas. Continué. Los primeros 10 minutos fueron completamente normales. La carretera continuaba recta. La hierba de los 2 lados iba disminuyendo, y la luz en el horizonte parecía estar quedando más cerca, aunque demasiado despacio para la distancia que yo estaba recorriendo. Fue ahí que yo percibí la primera cosa extraña. El reloj del coche marcaba 23 horas y 14 minutos cuando yo entré en la carretera. Después de conducir lo que me pareció unos 15 minutos, yo miré al reloj de nuevo. 23 horas y 14 minutos. Pensé que el reloj se había trabado. Golpeé levemente el panel. Cosa tonta, pero uno hace eso. El reloj continuaba funcionando. Los dígitos parpadeaban normalmente, pero el horario no avanzaba. Tomé el celular para verificar. El celular marcaba 23 horas y 14 minutos también. Me quedé parado por un momento intentando procesar eso. Coloqué el coche en punto muerto, dejé el motor encendido y me quedé mirando al reloj por unos 2 minutos. El horario no cambió. Miré al celular, el mismo asunto. No sé explicar lo que sentí en ese momento. No fue exactamente miedo, fue más aquella sensación de cuando tú percibes que algo está fundamentalmente errado con una situación, pero tu cerebro aún está intentando encontrar la explicación más simple posible antes de entrar en pánico. Reloj con defecto, celular con defecto, algún bug extraño, tiene explicación. Continué conduciendo. La luz en el horizonte continuaba allá, del mismo tamaño, en la misma distancia.
Yo estaba aproximándome a ella hace por lo menos 20 minutos y ella no crecía, no se volvía más fuerte. Solo existía, allá adelante, estable como una estrella. Y fue ahí que yo percibí la segunda cosa. La hierba en los dos lados de la carretera estaba repitiéndose. Yo sé que eso suena loco, pero mira, cuando tú conduces en una carretera rural por tiempo suficiente, tú comienzas a notar detalles. Un árbol torcido aquí, una señal vieja allá, una rama caída en el suelo. El ojo registra esas cosas incluso sin tú prestar atención. Había un árbol del lado derecho de la carretera, grande, con el tronco partido en el medio, mitad aún en pie y mitad caída hacia el lado, formando una especie de arco sobre el arcén. Yo pasé por él y continué conduciendo. Unos 5 minutos después, pasé por él de nuevo. Mismo árbol, misma posición, mismo arco. Paré el coche, salí y fui hasta el árbol. Toqué el tronco, era real. Corteza áspera, húmeda de rocío, con musgo en una de las caras. Real como cualquier árbol. Volví al coche, di marcha atrás y fui hasta donde yo conseguía ver detrás de mí. La carretera detrás de mí estaba recta, vacía y terminaba en una oscuridad completa. No la oscuridad de una curva o de una bajada, una oscuridad que parecía sólida, como si la carretera simplemente dejara de existir a unos 200 metros detrás. Yo no recuerdo haber pasado por ninguna oscuridad así. Miré hacia adelante. La luz en el horizonte continuaba allá. Me quedé dentro del coche con el motor encendido por unos 5 minutos, solo pensando. Intenté llamar a un amigo, sin señal. Intenté enviar mensaje, sin señal. El GPS continuaba mostrándome el puntito azul en el campo en blanco. Y entonces percibí que había una tercera cosa extraña: el silencio. No era el silencio normal de una carretera rural por la noche. En una carretera rural tú tienes grillos, sapos, viento en la hierba, algún animal distante. Hay una textura en el silencio. El silencio de allí no tenía textura. Era completamente liso, como el silencio dentro de una habitación insonorizada, pero en medio de la nada. Ni el viento. Yo abrí la ventana y me quedé escuchando. Nada. Solo el motor de mi propio coche y mi respiración. Cerré la ventana. Yo decidí ir hacia adelante. Sé que parece la decisión equivocada ahora, pero en el momento mi lógica fue la siguiente. Volver significaba entrar en aquella oscuridad que yo no conseguía explicar. Ir hacia adelante por lo menos tenía una luz como referencia. Continué conduciendo. Y entonces la carretera cambió. No de repente, fue gradual. El suelo de tierra fue volviéndose más liso, más firme. La hierba de los dos lados fue bajando hasta desaparecer, y el ambiente alrededor fue abriéndose. De repente, yo estaba en una especie de planicie ancha, sin árboles, sin nada, solo un cielo enorme encima de mí y la carretera frente a mí. El cielo estaba equivocado. No consigo describir eso de una forma que haga total sentido, pero voy a intentar. Las estrellas estaban allí, pero en la disposición equivocada. No que yo sea astrónomo, no sé el nombre de todos los conjuntos, pero tú vives en el mismo hemisferio toda la vida y conoces el cielo por la noche incluso sin saber nombrar lo que estás viendo. Es como conocer el rostro de tu propia casa. Aquel cielo no era el cielo que yo conocía. Las estrellas eran más brillantes, en algunos puntos, brillantes de más. 3 o 4 de ellas tenían una intensidad que parecía artificial, casi como linternas muy distantes, y la distribución estaba diferente. Había un aglomerado denso en el lado este que yo nunca había visto antes. Una franja lechosa que no era la Vía Láctea, estaba en el lugar equivocado y tenía un color ligeramente diferente, más azulado. Yo paré el coche en el medio de la planicie y salí. Me quedé mirando al cielo por un largo tiempo. El silencio continuaba absoluto. El aire estaba parado, sin viento, y tenía una temperatura extraña, no fría, no caliente, tipo una temperatura neutra que tú no sientes en la piel, como si el aire no existiera. Y entonces yo vi la luz. No la luz distante del horizonte que yo estaba siguiendo, una luz diferente,
del lado derecho, a unos 300 metros de la carretera, baja, casi al ras del suelo, con un brillo amarillento y suave, estable. No parpadeaba, no se movía. Me quedé mirándola por un tiempo. Parte de mí quería ir hasta allá. Una parte bien menor, pero bien más inteligente, dijo para no hacer eso. Me quedé donde estaba. Y la luz desapareció. No se apagó, desapareció, como si alguien hubiera doblado una esquina, solo que no había esquina. Era una planicie plana en todas las direcciones. Entré en el coche, cerré las puertas con seguro y me quedé con las manos en el volante intentando decidir qué hacer. Mi corazón estaba acelerado, pero mi cabeza estaba extrañamente calma. Aquel tipo de calma que viene cuando tú estás con tanto miedo que el pánico no consigue ni formarse correctamente. Miré al reloj. 23 horas y 14 minutos. Todavía. Fue ahí que yo decidí que necesitaba salir de allí, independiente de lo que estuviera detrás de mí en aquella oscuridad. Di media vuelta. Fui despacio al comienzo, con miedo de lo que iba a encontrar cuando llegara al punto donde la carretera parecía terminar. Pero conforme yo me aproximaba, la oscuridad fue cediendo. La carretera continuaba. Era solo una curva cerrada que por algún motivo parecía un callejón sin salida cuando yo estaba mirando desde dentro. Continué conduciendo de vuelta. Pasé por el árbol con el tronco partido, pasé por el tramo con la hierba alta, y después de unos 10 minutos los faros iluminaron asfalto. La carretera de tierra terminaba en una entrada de grava que llevaba de vuelta a la carretera estatal. Yo estaba de vuelta. Coloqué el coche en la carretera, encendí la luz interna y miré al reloj. 23 horas y 14 minutos. Tomé el celular. La señal volvió en la hora. 3 barras. El horario en el celular se actualizó inmediatamente. 0 horas y 3 minutos. Casi una hora había pasado. El reloj del coche estaba mostrando 23 horas y 14 minutos, cuando en verdad eran 0 horas y 3 minutos. 49 minutos desaparecieron del reloj del coche mientras yo estaba en aquella carretera. En el celular, el tiempo había pasado normalmente. En el coche, se había congelado. Abrí el GPS. La aplicación cargó normalmente. Me mostró en la carretera estatal, funcionando perfectamente. Fui hasta el historial de ubicación para ver si había registrado dónde yo había estado. El historial mostraba un punto fijo en la carretera estatal todo el tiempo, como si yo nunca hubiera salido de ella. No había ningún registro de que yo había entrado en aquella carretera. En los días siguientes, yo intenté encontrar aquella entrada. Volví a la región 2 veces. Conduje despacio por la carretera estatal, en el tramo donde yo debía haber girado, prestando atención a cada detalle en el arcén. No encontré nada. Sin entrada, sin carretera de tierra, sin abertura en la hierba, como si nunca hubiera existido. Mostré la foto del GPS a algunas personas. El puntito azul en el campo en blanco, sin carretera, sin referencia. Todos lo encontraron extraño, pero nadie tenía explicación. Un amigo que entiende de tecnología dijo que podría ser un bug, una falla de mapeo, algún problema con el satélite. Posible, pero no explica el reloj, no explica el silencio, no explica el cielo. Yo investigué sobre la región después. No encontré nada específico sobre aquel tramo de carretera. Ninguna leyenda local, ninguna historia, ningún relato parecido. Pero encontré una cosa. Un foro antiguo de unos 10 años atrás, donde alguien describía una experiencia en un tramo de carretera estatal en el interior que no voy a nombrar, porque aún no sé si quiero que las personas sepan dónde es. La persona describía una carretera que salía de la pista principal, que no aparecía en el GPS, y donde el tiempo se detenía. Ella había vuelto sin entender lo que había visto. Al final de la publicación, ella escribió una cosa que me impactó. Ella dijo: la parte que más me asusta no es lo que ocurrió allá adentro. Es que cuando yo salí, yo sentí que estaba dejando algo atrás.
como si una parte de mí aún estuviera allá. Yo leí eso y me quedé en silencio por un tiempo, porque es exactamente eso lo que yo siento. No sé qué era aquella carretera, no sé qué es aquel lugar, no sé si fue una falla de mi percepción, algún fenómeno que la ciencia aún no ha mapeado o alguna cosa que no tiene explicación en el vocabulario que yo conozco. Lo que yo sé es que yo entré en algún lugar que yo no estaba preparado para entender y que salí de allá con el reloj equivocado, sin registro de dónde estuve y con la sensación persistente de que el lugar aún existe, que la carretera aún está allá, esperando a alguien girar en ella, esperando a alguien que, como yo, va a pensar que hay una explicación simple y va a continuar. Si tú ya tomaste carretera por la noche, presta atención la próxima vez que sientas ganas de girar donde no debías. Y si quieres más historias así, suscríbete y deja el like en el video.